Vamos a leer el texto bíblico que nos convoca en esta mañana. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 4, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros o quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Así comienza este capítulo, y los que ya han tenido experiencia o han incursionado en los evangelios saben lo que viene a continuación. Vienen las 3 historias o las 3 parábolas conocidas como la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, o mejor dicho, la parábola del padre amoroso. Estas son 3 historias, 3 narrativas que Jesús cuenta en reacción al comentario de los religiosos de su tiempo, escribas y fariseos. Los fariseos eran aquellas personas, de hecho la palabra fariseo significa apartado, viene del hebreo farash, que significa apartado. Ellos se sentían literalmente apartados de toda la sociedad. Ustedes saben, los que tienen más o menos un poco de cultura dentro del contexto de la vida de Jesús, en ese tiempo había una tribu, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Ellos tenían una vida muy diferente a la de todo el pueblo. Ellos se cuidaban de muchas cosas. Tenían, por ejemplo, dentro de sus prácticas, baños de ablución, es decir, se bañaban, se purificaban antes de comer, tenían mucho cuidado de no tocar cadáveres, de no tocar a alguna mujer que estuviera en su ciclo menstrual, etc. Porque eran una suerte de grupo social que por su linaje eran diferentes. Los fariseos, sin ser de la tribu de Leví, vivían como sacerdotes, aunque eran laicos. Ellos no estaban en el templo de Jerusalén, pero como laicos se sentían tan apartados y su vida era tan rigurosa que ellos literalmente practicaban la vida como la vivían los sacerdotes. Y los escribas, cuando dice el Nuevo Testamento escribas, los escribas son los teólogos del primer siglo, del contexto de Jesús. Eran los doctores en teología, aquellos que tenían mucha cabeza y tenían el Antiguo Testamento no solo escrito, sino muchos de las comentarios orales lo tenían aquí en la cabeza. Entonces eran los cabezones intelectuales con los religiosos rigurosos. Ellos criticaban a Jesús porque Jesús comía con los pecadores. Ahora, cuando uno se encuentra con este relato, algunos teólogos o prominentes pensadores cristianos dicen que este relato, estas 3 parábolas, son el evangelio dentro del evangelio. Es decir, acá tenemos el corazón mismo, la esencia misma de quién es Dios. Entonces la historia comienza como ya les relaté. Los fariseos y escribas critican a Jesús porque Jesús come con ellos. Yo creo que para todos nosotros, que somos ya personas 21 siglos después del tiempo de Jesús, en otra cultura, una cultura latinoamericana, postmoderna, siglo XXI, es como que nos suena demasiado exagerado, ¿no? ¿Cómo van a criticar a una persona que come con otros? O sea, ¿no les parece eso? De pronto a los que hemos leído la Biblia nos da esa impresión. ¿Cómo lo van a criticar si come? Está comiendo, ¿qué? No tiene nada de malo comer. Cualquiera puede comer con alguien que no es de su agrado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad, incluso nos hemos sentido medio obligados a compartir la mesa con alguien que no es de su agrado? ¿Sí o no? Con algún cuñado. No voy a mencionar a las madres de nuestras esposas porque hoy están en su día y no las voy a mencionar, ¿ya? Porque para mí, yo creo, miren, y es verdad, esta suerte de fetiche, ¿no? O esta suerte
de la esposa. Yo sé que algunos han tenido esa experiencia, pero la mayoría no hemos tenido esa experiencia. ¿Sí o no, varones? Gracias por su apoyo. Pero es verdad, miren, el gran problema no es entre la suegra y el yerno, es entre la suegra y la nuera. Ahí es el gran conflicto, porque son dos mujeres que aman al mismo hombre. Dos mujeres, un camino. En cambio, muchos de nosotros, con quien tenemos problemas es con el suegro. Bueno, pero ya no me voy a meter en esos problemas, porque ya esos son temas que ya tenemos bastante problemas en esta mañana para mencionar a los suegros, así que no voy a hablar de eso. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos comido con alguien que no es de nuestro agrado? Claro, porque nuestra cultura, partiendo de esto, es diferente a la cultura de Jesús. Nosotros usamos cubiertos para comer. El invento de los griegos, el maravilloso invento de los griegos. Tenedor, cuchilla, cuchara. Pero en el tiempo de Jesús, en su cultura de la Palestina del primer siglo, no había tenedor, ni cuchilla, ni cuchara. Se comía con la mano. Entonces, partiendo de eso, compartir la mesa no era cualquier cosa, porque el que compartía la mesa de un mismo plato sacaba de su mano, o sea, tomaba con su mano la comida. Imagínense, para unos era un gesto de bastante confianza compartir la comida. Ahora, había otro tema. En la cultura mediterránea del primer siglo, depende de con quién compartías la mesa, era el lugar que tú tenías en la sociedad. Por ejemplo, a los que les gusta la filosofía, eran muy conocidos en el mundo antiguo los banquetes de Platón, los banquetes de Jenofonte. De hecho, hay un libro de Platón que se llama El banquete. Y esos banquetes en la cultura griega, en la cultura del Mediterráneo del primer siglo, se le llamaban los simposios. Simposio, ¿han escuchado esa palabra? Simposio es una palabra griega que significa junta de bebedores, porque aparte de comer, bebían y conversaban. ¿Y qué es lo que pasaba? En Grecia, los simposios era un espacio en donde se juntaban los aristócratas, los filósofos. Entonces, de acuerdo con quién tú compartías la mesa, te ubicaban en qué rango de la sociedad estabas. ¿Me siguen, no? ¿Sí? Ok, en Israel pasaba casi lo mismo. En Israel, de acuerdo con quién te sentabas en la mesa, estabas dentro de qué lugar de la sociedad, de las características morales estabas. Si tú eras fariseo, los fariseos tenían una costumbre, no compartían la mesa con otros que no pensaran como ellos. Porque al compartir la mesa con otras personas que no vivían la fe como vivían ellos literalmente sentían que la mesa quedaba impura. Entonces, de acuerdo a con quién compartías, tú estabas en un lugar de la sociedad. Por eso que a Jesús lo critican, porque Él comparte la mesa indiscriminadamente. Él no tiene problema de compartirla con Rayados, con los Tigres, con los del América. O sea, comparte la mesa con cualquiera. Ahora fíjense, hay otra connotación importante. Para los rabinos del primer siglo, la mesa tenía un significado, compartir la mesa. Ellos, cuando pensaban en el futuro, cuando Dios interviniera de manera definitiva, ellos pensaban y lo creían, y de hecho lo enseñaban, que la inauguración del reino futuro iba a ser con un banquete. De hecho, en un momento Jesús dice que en el futuro reino se sentarán en la mesa junto a Abraham personas del norte, del sur, del este, del oeste. No sé cuántos se acuerdan de ese momento, de ese pasaje. Jesús dice eso. De hecho, ellos esperaban que cuando se inaugurara el reino de Dios fuera a través de un banquete. Entonces, los rabinos decían que cada vez que nos sentáramos en la mesa era un anticipo de ese banquete en el reino de Dios, en el reino inaugurado de Dios. Por eso, como yo, como rabino o fariseo, creía que en el reino de Dios solamente nos íbamos a sentar los escogidos de Dios, y como hoy
el compartir la mesa era un adelanto de lo que iba a suceder en el día de mañana. Hoy yo tenía que empezar a vivir lo que se iba a vivir allá. Por eso que los fariseos no comían con otras personas, porque decían, si en el reino futuro vamos a comer los escogidos en la mesa de Dios, en la mesa del rey, hoy tenemos que empezar a vivir esa realidad. Por eso no nos podemos juntar con cualquiera para comer. Tenemos que empezar a comer entre los escogidos, esperando esa inauguración del reino. Y viene Jesús. Y Jesús complica todo. Porque Jesús se sienta en la mesa y empieza a hablar del reino de Dios. Y empieza a sentarse con personas que para los fariseos, los escribas y muchos rabinos de su época era imposible que estuvieran en el reino futuro. Por eso lo criticaban, porque para ellos la actitud de Jesús era: bienvenidos, bienvenidos todos, ustedes son queridos, son aceptados, son incluidos en la mesa del reino, este es un anticipo, y así como ustedes son, bienvenidos son. Entonces eso era escandaloso. De hecho, hay un autor, Dostoyevsky, que una vez cuenta una parábola más o menos así, que dice que cuando lleguemos al reino, se van a abrir las puertas del reino y va a salir el rey. Y obviamente todos los cristianos vamos a estar todos juntos con Biblia en mano, cantando santo, 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 y vamos a estar todos juntos. Y todos los pecadores incircuncisos van a estar por allá. Incircunciso, miren la palabra que uno usa. ¿Han visto las palabras que usamos a veces los evangélicos? Pecador, impío, incircunciso, Trump. Esas palabras que son tan peyorativas. Entonces van a estar de un lado esto y de otro lado nosotros los santos. Y Dios va a venir y va a decir: vengan por favor, pasen. Y todos vamos a preguntar: ¿quién? Pasen por favor, todos los borrachos, las prostitutas, los ladrones, todos los pecadores, vengan y pasen al reino de Dios. Y dice que todos los pecadores van a entrar así como... y van a entrar. Y todos los cristianos religiosos vamos a estar afuera así como: ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dejaste entrar a nosotros? Y ahí Jesús va a decir: es que el reino de los cielos es justamente para aquellas personas. El reino de los cielos es para todos aquellos que nunca se sintieron dignos de entrar en él. Jesús comparte la mesa indiscriminadamente con pecadores. Ahora, fíjense, este es otro tema. Antes de entrar a la parábola, cuando uno se pregunta: ¿quién es pecador? Cuando dice el texto de Lucas, ¿no? Pecadores. ¿Quién? Los familiarizados con Pablo, con Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, porque se dieron cuenta, ¿no? Hay dos apóstoles muy conocidos en el Nuevo Testamento, Pedro y Pablo. Uno casado con Betty y el otro con Vilma. No, ese es... Eso no. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, él dice en un momento: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, uno que lee Pablo y ahora lee el Evangelio que dice que Jesús se sentaba con los pecadores, uno dice: pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Fíjense, este es un detalle. Muchos de nosotros a veces nos enfrentamos al texto bíblico leyendo de manera pareja la Biblia. Es como tomo un texto de aquí, tomo un texto de acá, tomo un texto de este otro lado y los junto y formo o armo un razonamiento. Pero no es tan así. Cada texto de la Biblia viene desde un mundo completamente diferente, desde a veces otro texto. Por eso uno tiene que leer el contexto. Les voy a dar un ejemplo. Jesús, como ya les dije, él predicaba acerca del reino de Dios y algunas parábolas vinculaba el reino de Dios con un banquete, con una fiesta, una comida. De hecho, el rito más emblemático que Jesús nos dejó tiene que ver con una cena. Y le llamamos la Santa Cena, el pan y el vino. Pero Pablo,
Cuando escribe la carta a Romanos, 20 o 30 años después de la muerte de Jesús, Pablo ve que en esa comunidad, en un contexto completamente diferente de Galilea, Galilea era un entorno rural. Pablo está en Roma, en la urbe, en la arteria principal del mundo antiguo. La iglesia cristiana en Roma se juntaba a compartir la cena del Señor y tenían los llamados ágapes. Ágapes significa amor, cariño, amor fraternal. Se juntaban a tener comidas, pero había problemas, porque habían algunos que venían del entorno judío, otros que venían del entorno pagano, y que al momento de comer, algunos tenían problemas con lo que comía el otro. Y había una división en la iglesia por la comida, por compartir la comida. Entonces Pablo tiene que llegar a decir esto. Romanos capítulo 14, si no me equivoco, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y uno ve, ¿qué onda? Se contradice, porque Jesús dice que el reino de Dios tiene que ver con un banquete. Y Pablo dice, el reino de Dios no tiene que ver con comida, sino con justicia, gozo y paz en el Espíritu. ¿Se contradice? No. Son complementos. Hay dos contextos diferentes. Pablo dice, el reino de Dios es más que comida. Tiene que ver con vivir una vida orientada en la justicia, en el gozo, en la alegría, en la solidaridad. Y Jesús, en su contexto, cuando hablaba de comida, estaba hablando de lo mismo. Compartir el reino de Dios con aquellos que son diferentes es justamente vivir de acuerdo a la solidaridad. Otro ejemplo, Pablo en Romanos 13 dice, sujétense, sométanse a la autoridad como al Señor. Incluso llega a decir que el rey, el emperador en ese tiempo, Nerón, antes de volverse loco, él dijo, sométanse al rey, a la autoridad, porque son puestos por Dios. Entonces uno se hace esta pregunta. ¿Eso quiere decir que la Biblia nos dice que hay que someterse a la autoridad en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia? Si ponemos ese texto como el único texto, ¿significa eso? O Pablo está hablando de un rey. Alguno diría, entonces la democracia no es bíblica, sino la monarquía. Porque hay gente que pensó así. Pensó de que la monarquía, porque Pablo habla de un rey, es el modelo bíblico. ¿Se dan cuenta a veces cómo racionamos la Biblia? ¿Cómo razonamos la Biblia? Romanos capítulo 13 dice eso. Sométanse a toda la autoridad, al rey es puesto por Dios, es diácono, es servidor de Dios, la autoridad del imperio romano, porque Nerón aún no se había vuelto loco, los cristianos aún no habían sido perseguidos. Romanos 13 se debe leer con Apocalipsis 13, porque en Apocalipsis 13, 30 años después, ese mismo imperio, Juan lo ve como una bestia, que hay que oponerse, que hay que resistir. Entonces, ahí uno se da cuenta que cada texto proviene de un contexto completamente diferente. Entonces, pecadores en el contexto de Lucas tiene que ver con una clase de personas específicas. Y termino con esto, y esto yo creo que nos sirve. John Stott, un teólogo británico, dice esto: cuando uno se enfrenta al texto bíblico, tiene que saber que cada texto tiene un ropaje cultural. Por ejemplo, eso de las mujeres tienen que usar velo, calle la mujer en la congregación, guarde silencio, y no faltará un esposo que diga amén. Guarde silencio. Todos esos textos que son complejos responden a un contexto. Entonces John Stott dice, cada texto o muchos de los textos bíblicos vienen en un ropaje cultural. Entonces hay que diferenciar el ropaje cultural. Imagínense, Pablo en 1 Corintios capítulo 7 le llega a decir a los padres, que son padres de jovencita, le dice, padre, si tú quieres dar en casamiento a tu hija, amén. Pero si no la quieres dar en casamiento, igual está bien. Imagínense eso. Yo sé que muchos padres de jovencita dirían, esto debiera cumplirse hoy, estas escrituras, ¿no? No, sería horrible si nosotros trasvasijamos literalmente esos textos que vienen en un ropaje cultural. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando eran pequeños su papá le decía, a las 8 o a las 9 te vas a acostar? ¿Sí o no? Te vas a acostar. Y llegaba a las 9 y era horario sagrado, a acostarse. Y tú, pero papá, fuera, fuera. Ahora, tú cuando eres grande, tienes 18 años,
Tú no piensas, las 9 de la noche es el horario en donde todos tienen que dormir. Tú entiendes cuando eres grande el mensaje detrás del literalismo. El mensaje de tu padre no era que necesariamente a las 9 todos tenían que dormir. No, porque él y mamá, después de las 9, muchas veces hacían otras cosas. Y no dormían. ¿Me hago entender? Lo que está diciendo tu papá es, quiero que duermas lo necesario. Eso pasa con la Biblia. Hay muchas cosas que tienen ropaje cultural y uno tiene que entender el contexto de fondo, el mensaje de fondo. Imagínense, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otros les dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O a un pastor chileno. Otros dicen, si quieren seguirme, odia a tu padre, tu madre. Y alguno preguntará, ¿y la suegra? No, padre, madre, hijos, hermanos, posesiones, odia todo y sígueme. Imagínense. Miren, en esto soy honesto, ni los pastores conservadores, ni los progresistas, ni pentecostales, ni calvinistas, muchos son capaces de tomar estos textos literal. Porque ninguno de nosotros como pastor o cristiano diría que para servir a Jesús hay que dormir en la banqueta en una plaza, indigente. ¿Qué está diciendo Jesús de fondo? Está diciendo, tengan cuidado de poner el dinero y las riquezas en primer lugar. No se apeguen a las riquezas. Tengan cuidado con tener más y amar las cosas y usar las personas. Tengan cuidado de tener más y ser menos libre. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, después de todo esto, vamos a las parábolas. Jesús comienza así. Miren, están los fariseos. Imagínense los fariseos. ¿Cómo se pararía un fariseo? Nariz respingada, con las escrituras aquí. Las escrituras dicen que no nos debemos juntar. Y con el espíritu de doña Florinda, no te metas con la chusma. Y Jesús le dice, ¿quién de ustedes, así comienza la parábola, quién de ustedes, siendo pastor de oveja, y usted ya sabe, no va con las ovejas y de pronto deja las 99 y se acuerda que la oveja se perdió y va a buscar la oveja y la pobre oveja la toma en su brazo y la lleva y celebra y así Dios se alegra en los cielos por un pecador que se arrepiente y es encontrado? Todos leemos esa primera parábola y decimos, ¡uy, qué bonito, qué lindo! Me gustaría sentirme oveja y ser tomado por el Señor. Pero fíjense, aquí hay un componente escandaloso. Comienza Jesús diciéndole a ellos, ¿quién de ustedes siendo pastor de oveja relaciona a Dios con un pastor de oveja? Y eso Jesús no lo inventa. En el Antiguo Testamento aparecen varias imágenes del rey de Israel como un pastor. De hecho, el rey más emblemático de Israel, el rey David, antes era pastor de ovejas. Era un quinceañero que cuidaba las ovejas de su papá. Pero en el tiempo de Jesús, ser pastor de ovejas era una cosa completamente diferente. Completamente diferente. Por ejemplo, Joaquín Jeremías fue un teólogo, historiador de la primera mitad del siglo pasado. Él escribió un libro maravilloso, Jerusalén en tiempos de Jesús. El tipo era arqueólogo, historiador, teólogo, filólogo, cocinaba, cambiaba pañales, lo hacía todo. Y él escribió acerca de los pastores de ovejas y él dijo lo siguiente: como la experiencia probaba, hablando de los pastores de ovejas, eran la mayoría de las veces tramposos, ladrones, conducían sus rebaños a propiedades ajenas y además robaban parte de los productos de los rebaños. Por eso estaba prohibido para los fariseos comprarles lana, leche y cabritos. No podían ser ni jueces ni testigos. Estaban privados de los derechos cívicos y políticos que poseía todo israelita. Otro teólogo, León Dufo, dice: los pastores de ovejas se les asemejaba a ladrones y matones. Eso era un pastor de oveja en el tiempo de Jesús.
No era esa imagen romántica del pastor de oveja, lindo, bien peinado, bonito, ojos azules. No, eran gentuza. Y gentuza para los fariseos, no solamente porque eran considerados casi delincuentes, sino porque por su condición económica muchas veces estaban obligados a hacer lo que hacían. Imagínense, además, un pastor de oveja pasaba a veces 4 o 6 meses a la intemperie. No tenía tiempo para lavarse las manos antes de comer, lavarse en una tinaja completo su cuerpo. No tenían esos cuidados. Era gentuza. Guardando las proporciones, por favor. Esto no quiero ofender a nadie. Guardando las proporciones. Ser pastor de oveja posiblemente era como... Pero por favor, espero que entiendan con el corazón con que digo esto. Era posiblemente muy parecido o parecido, aunque no en el sentido de ladrones ni matones, sino por la pobreza, ¿no? Era parecido a un recogedor de papel, de cartón, de latas. Quiero que me entiendan, todo trabajo es digno. Necesito más o menos acercarme a lo que posiblemente sucedió en ese contexto. Pero posiblemente ser pastor de oveja era justamente una persona que a lo mejor por el entorno familiar no tuvo muchas posibilidades en la vida y terminó siendo pastor de oveja. De hecho, en la escala social estaba pastor de oveja y después esclavo. Entonces imagínense, un aristócrata o un grupo de aristócratas moralistas, conservadores, fundamentalistas, así, con los brazos cruzados, nariz respingada, que viven en la mejor zona de la ciudad. Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes, siendo recogedor de cartón y de latas? ¿Se imaginan? ¿Entienden la acidez de Jesús, la ironía de Jesús? Jesús le dice, ¿quién de ustedes siendo recogedor de cartón y de latas en la noche, en la calle? Pero estos son aristócratas. Estos no recogen cartón, estos no recogen latas. Estos tienen personas que le hacen las cosas, los deberes en la casa. Tienen una chacha, o 2, o 3. ¿Me entienden? Jesús le dijo, ¿quién de ustedes siendo recogedor de cartón, siendo pastor de oveja? Yo le hago una prueba. Pararse y decir eso es como pararse en el estadio, perdónenme las comparaciones, ¿no? Pero en el estadio de los Rayados y decir, ¿quién de ustedes siendo Tigres no sale vivo de ahí? O se para en el Maracaná, ya para no herir susceptibilidades, se para en el Maracaná en Brasil. La selección de Brasil jugando, 120.000 personas. Y uno con el micrófono dice, ¿quién de ustedes siendo argentino? Les prometo que ni Dios te salva de esa. Porque es una ofensa. ¿Quién de ustedes siendo recogedor de cartón? ¿Quién de ustedes siendo pastor de oveja? El primer golpe en la mesa que Jesús da frente a la actitud discriminadora de los religiosos de su tiempo es vincular a un hombre pobre, marginado, considerado casi un delincuente, con Dios. Segunda parábola, una mujer. Den gracias a Dios, ustedes queridas mujeres presentes que están en este siglo XXI, en una iglesia como esta. Si hubiesen estado en el siglo I en una sinagoga, posiblemente ustedes no estarían viendo al que comparte las escrituras directamente. Tendrían que estar posiblemente detrás de una muralla o de una cortina. A muchas mujeres no se les permitía escuchar y ver a un rabino directamente. Por eso que en el relato de Marta y María, en el Evangelio de Juan, Marta, son 2 hermanas. Marta está en la cocina haciendo tamales y reclama porque María está sentada escuchando a Jesús y viéndolo directamente. Y le dice, maestro, ¿por qué permites esto? Entiendan a Marta. Marta está diciendo, las mujeres no podemos hacer esto, no podemos estar como María. Jesús por eso era muy progresista para los rabinos de su época. Él dejaba a las mujeres ahí abiertamente, con los mismos derechos que un hombre.
Den gracias a Dios. Fíjense, un judío devoto en el tiempo de Jesús oraba así: Señor, te doy gracias porque no nací esclavo, no nací pagano, ni nací mujer. Hoy día incluso ustedes pueden tener, a diferencia en el tiempo de Jesús, pueden tener opción a discutir con su esposo. ¡Qué bendición más grande! ¿No creen? Si ustedes hubiesen estado en el tiempo de Jesús, no hubiesen tenido opción a discutir, porque a las mujeres se les enseñaba guardar silencio, obedecer absolutamente a su esposo y ser castas a las mujeres solteras. Ustedes pueden discutir, es más, pueden ganar la discusión, que pasa la mayoría de las veces. Napoleón decía: la única batalla que se vence huyendo es cuando peleas con una mujer. Cuando discutes con una mujer, la mejor manera de vencer es huir. Y Napoleón no sabía, pero después los neurólogos le encontraron razón. El cerebro de la mujer, ustedes saben, es diferente al del hombre. El cerebro de la mujer tiene como banda ancha. Tiene de memoria 1500 gigabytes, terabytes. Pueden guardar todo. Porque ellas cuando les sucede algo importante, utilizan bastante la parte emotiva y queda archivado. Y no en el reciclaje. Queda en un archivo especial. Por eso que cuando tú estás discutiendo con tu mujer o con tu novia, ella dice: ah, sí, tú hiciste esto. Recuerda, el 3 de marzo del año 85, era tarde, el cielo estaba nublado y habían 3 moscas volando. Y tú hiciste esto y esto y esto. Y estaba vestido así, y tú, y tiene todo archivado. Y tú sabes que ella hizo algo también. Y tú dices: sí, pero tú también me ofendiste. Y ella dice: ay, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y ahí tú dices: sí, tú me ofendiste. Y ahí tu cerebro está: busca archivo, busca archivo, busca archivo, busca archivo, busca archivo, busca archivo. Y hay fútbol, asado, carne, fútbol, asado, carne, fútbol, serie, fútbol, carne. Y no está, y tú... Feliz día, mamá. Feliz día. En ese tiempo no tenías opción de discutir porque tenías que obedecer 100%, totalmente. Una mujer, fíjense, una mujer tenía 10 dracmas y se le perdió. Y barrió toda la casa y encontró los 10 dracmas. Y cuando lo encontró, ¿con quién celebró? Con las otras amigas, con otras mujeres celebraron. Conversando con una doctora en teología, ella me dijo, bueno, una de las cosas que siempre se dice, frente a una parábola no hay que hacer doctrina de los detalles, hay que entender el mensaje fundamental. Pero hay algo en esta parábola inusual, los detalles. Hay detalles que son muy interesantes de acuerdo a la cultura. Primero, esta mujer es una mujer que aparece sola. Cuando encuentra el dracma, no celebra ni con su esposo, ni hijos, está sola. Celebra con otras mujeres. Segunda cosa interesante, ella tiene dinero en su mano. En el contexto del primer siglo era muy difícil que una mujer manejara la economía de su casa. Toda la economía, las decisiones fundamentales de la familia estaban a cargo del hombre. Y ella tiene dinero. Entonces la polémica queda abierta. ¿Quién es esta mujer? Opción 1. Los 10 dracmas posiblemente son esas moneditas que se ponían acá cuando se contraían matrimonio y eran la dote que pagaba el novio y le daba a la novia como símbolo de ahora me perteneces. 10 dracmas no era mucho, era la dote mínima
Entonces es una mujer pobre, posiblemente una viuda sola, que tiene 10 dracmas, que más que un sentido económico es un sentido simbólico de amor, del recuerdo de su esposo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que en el tiempo de Jesús, las pocas mujeres, que no habían hombres alrededor como un esposo, un hombre, una pareja, y que tenían dinero a su disposición, eran mujeres que trabajaban en el comercio sexual. Jesús deja esta polémica abierta. Una mujer, se le pierden 10 dracmas, busca, los encuentra y celebra, pero no con un hombre, no con un esposo, con otras mujeres. Imagínense, esto de acá ya tienen la garótida así inflamada, de rabia, porque ahora no solo relaciona a Dios con un hombre humilde, con incluso un marginado como un pastor de ovejas, con una mujer. ¿Y qué clase de mujer? Y la tercera parábola, todos la conocen, el hijo pródigo. Pero yo creo que esta parábola mejor se debería llamar la parábola del padre amoroso. El hijo menor, ustedes saben, los que son hijos menores, ¿cómo son los hijos menores? A veces muy diferente al hijo mayor, ¿no? El hijo mayor responsable, sobre él estuvo toda la disciplina de los padres cuando eran jóvenes. ¿Y el hijo menor? El hijo mayor, ¿cuántos de nosotros no ha pasado con el hijo mayor, el primer hijo, la primera hija? Uno se levantaba a las 2 de la mañana para ver si seguía respirando. Y el hijo menor ya ni con flatulencia, ni con gases llamaba la atención. ¿Sí o no? Habían 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor le dijo: padre, ¿por qué no me das la parte de la herencia que me corresponde? Porque me quiero ir de casa. Decir eso en el contexto de Jesús, de la comunidad de Jesús, era un escándalo. Porque los hijos solamente recibían la parte de la herencia cuando el padre se moría. En otras palabras, le dijo: padre, ¿por qué no te mueres? Y el padre bondadoso va, le da la parte y se va. ¿Dónde se va? A Barrio Antiguo. Allá. Se lo gasta todo. Ahí pasa las noches bebiendo con mujeres de dudoso proceder, bailando, dale con el látigo, dale con el látigo. Y ahí se le va todo el dinero. Y después, cuando se le acaba el dinero, se van los amigos. Porque hay amigos que están solamente cuando hay recursos. Se van todos, las mujeres, todo. Y empieza a pedir trabajo. ¿Y saben dónde termina? Pastoreando cerdos, puercos, chanchos. Pastoreando cerdos, puercos. Para un judío eso era lo más inmundo. Y en ese momento, fíjense el infeliz. Me dan ganas de tener la cara. Pegale. Ya cuando no tenía nada, dice: y pensar que en la casa de mi padre hasta el jornalero más humilde tiene una tortilla con barbacoa. Y yo acá muriéndome de hambre. Ok, voy a hacer algo. Como mi padre es bueno, voy a preparar un discurso. Y voy a llegar a la casa de mi padre y voy a decir así: oh, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que lo mueve a volver a la casa del Padre? ¿El cariño? ¿El arrepentimiento? No, el hambre. El hambre. Este joven salió egoístamente de su casa y quiere volver motivado por el mismo egoísmo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí está la clave. Pero cuando va en dirección a casa, dice el Señor, la parábola, que el padre lo mira. Y si tenía perro, el perro empezó a mover la cola, para las orejas, y salió en dirección a su hijo. Y el padre dice: es mi hijo. Y empieza a correr. Ahora, ojo, los ancianos en el tiempo de Jesús no corrían
de manera pública, no corrían, porque para correr se tenían que subir la túnica y mostrar los muslos era impropio, indecoroso, vergonzoso. De hecho, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, se ve que un rey amonita toma a unos enviados de David y los avergüenza, les corta la barba y les corta las túnicas hasta las nalgas para que se le vieran sus muslos. Y eso era impropio para un varón. Este hombre sale corriendo, no le importa la vergüenza, no le importa lo que digan. Y cuando ve a su hijo, no le pregunta las motivaciones de por qué vuelve. Cuando lo ve, dice Jesús que siente compasión. Literalmente en el griego dice que se le remueven las entrañas de amor. Lo abraza y se lo come a besos. Y en ese momento el hijo, solo después del abrazo del padre, él entiende lo que realmente le falta, que era más que un plato de comida. Era entender que su padre lo amaba. Y ahí le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí termina. Hazme como uno de tus jornaleros. No lo dice, porque se da cuenta lo que realmente él necesita. El padre lo abraza, lo besa, le dice: pónganle túnica nueva, traigan la mejor ropa de H&M, Zara, vístanlo. El anillo nuevo, zapatillas nuevas, tenis nuevas. Maten el becerro gordo. El becerro gordo era un animal que lo engordaban justamente para eventos especiales. Cuando se casaba un hijo o cuando se moría alguien, bueno, algún evento especial. Siempre yo digo esto: esposos, yo sé que sus esposas cocinan rico. Y hay algunas esposas que intencionalmente los están engordando a ustedes. Yo tendría cuidado. Yo no sería tan cauto. En el siglo I los preparaban a los animales, los engordaban para el sacrificio. Yo tendría cuidado. Allá vosotros. Allá vosotros. Maten el becerro gordo. Y empieza la fiesta. Y empezó la fiesta. Y trajeron la música, trajeron los charros. Y empezó la fiesta. Y se escucha el ruido desde afuera. Y viene el hermano mayor y dice: ¿qué onda? Y ahí le avisan: ¿qué onda? Llegó tu hermano menor. Tu padre ahora está haciendo una fiesta. Y este ahora no quiere entrar. Y todos conocen la historia. El padre bueno es tan bueno que el hijo mayor hace algo que también es impropio. El hijo no quiere entrar a la fiesta. El hijo mayor no era tan bueno, no quiere entrar. Y va y le dice: hijo, ¿pero por qué no quieres entrar? Es que tu hijo, no dice mi hermano, tu hijo viene, se gasta la plata con prostitutas, se va al barrio antiguo y ahora tú lo recibes como un rey. Y yo acá, haciendo siempre lo necesario, siempre lo justo, ni siquiera tengo un cabrito. Y ahí el padre le dice: hijo, pero tú no entendiste. Yo no los amo a ustedes por lo que hacen o dejan de hacer. Tú eres mi hijo y si tú quieres tomar el becerro gordo, el becerro flaco, lo que sea, es tu casa. Pero tu hermano era necesario hacer esta fiesta porque se había perdido y ahora es encontrado. Quiero terminar este mensaje descifrando lo que Jesús quiere decir. ¿Se dieron cuenta que los personajes están delineados de una manera magistral? El padre, ¿a quién representa? A Dios. El hijo mayor, ¿a quién representa? A los religiosos de nariz respingada. Y el hijo menor, ¿a quién representa? A toda aquella gentuza que para esto de nariz respingada están perdidos. Cobradores de impuestos, pastores de ovejas, prostitutas, pecadores. ¿Saben lo que nos quiere decir Jesús? Primero, el hijo mayor en la parábola está tan perdido como su hermano. Lo que quiere decir primero es que hay personas que no necesitan salir de la casa para estar perdidos.
Este hijo mayor está perdido porque nunca entendió el amor gratuito de su padre. Él se movía por la retribución. Yo me porto bien, tú tienes que darme lo que corresponde. Estaba tan perdido como su hermano, siendo que nunca salió de casa. Jesús les está diciendo a los religiosos: ustedes están tan perdidos como aquellos. No se sientan superiores. Y lo otro, y termino con esto, cuando el padre dice que ve al hijo menor, dice que cuando lo ve literalmente se le mueven las entrañas de amor, de compasión. ¿Saben lo que les está diciendo Jesús a estos? Les está diciendo que así como Dios ve con amor y con compasión a aquel hijo perdido, asimismo Dios Padre ve con la misma compasión y con los mismos ojos de amor a aquellos que ustedes consideran que están perdidos. Y ese es el tercer golpe magistral que Jesús hace en la mesa frente a la actitud discriminatoria de los religiosos, que hacían una raya simbólica y se sentían del otro lado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de enviar una carta literal? Una carta literal. ¿No es cierto que uno escribía el remitente y después el destinatario? Y si esa carta no llegaba a destinatario, al destino, era una carta perdida, ¿no es cierto? Porque no llegaba a destino. Cuando Jesús comenzó a predicar, dijo: el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse. Y aparte de predicar, el reino de Dios para Jesús tenía que ver con sanidades, curaciones, devolverle la dignidad a aquellas personas que la habían perdido. Era un mensaje de amor, de misericordia, de restauración. ¿Y qué pasó con los siglos? Muchos de nosotros cristianos hemos enfatizado el mensaje de Jesús donde Jesús no puso el acento. Hemos enfatizado el mensaje de Jesús en el juicio, el odio, la marginación, los prejuicios. La pregunta es, si Jesús nos envió con un mensaje tan claro y no llegamos a destino porque nos perdimos del mensaje original, ¿quién está más perdido? ¿Ellos o nosotros?